Rodney Collin. La teoría de la vida eterna. 10. La memoria en los mundos invisibles. Ante todo debemos tratar de entender que memoria puede referirse solamente a esos mundos más densos en los que la percepción viaja a través del tiempo lo bastante lentamente para producir un sentido de pasado, presente y futuro. En el mundo electrónico no puede haber memoria, porque allí todo es hoy y todo es conocido. Desde este punto de vista superior, es erróneo pensar en las distintas vidas del hombre como una secuencia. Es cuestión de repetición simultánea. Sin embargo, en el mundo que habitamos no puede pensarse de esa manera. Tenemos que suponer un antes y un después, una vida sucediendo a otra. Y en este mundo nuestra mayor aproximación a la percepción más alta, es exactamente la memoria. Ya hemos estudiado el problema de la conciencia y la memoria en el curso de una vida, como momentos de nuestra existencia en el mundo que nos rodea, producen pulsaciones que, como quien dice, corren tras el progreso normal de la percepción a través del tiempo, y le alcanzan en forma de recuerdos. También supusimos que tales momentos extraordinariamente intensificados, tal vez por grandes alegrías, tragedias, sorpresa o extrañeza, pueden aún radiar un impulso de memoria a un punto correspondiente de la espiral de otra vida, dando así lugar a todas las extrañas sensaciones de familiaridad de eventos y escenas desconocidos y aún a la previsión de cosas a punto de suceder en un futuro inmediato. Pero todos los estudios serios sobre la naturaleza de la memoria, tarde o temprano se encuentran con la muralla cerrada de la muerte y el nacimiento. Podemos acumular una masa aplastante de evidencias que sugieren que las vidas sucesivas se desarrolla una de la otra repetidamente y que el momento de la muerte en una vida es el momento de la concepción en la otra. Pero nunca podremos probarlo por razón de que la memoria del hombre ordinario nunca logra salvar ese obstáculo. Para los niveles comunes de conciencia y para los impulsos de la memoria que surgen de ellos, la muerte es un aislador perfecto. Para pasar a través de la muerte a la siguiente vida, la memoria tendría que ser de una fuerza mucho mayor de la que es. Tendría que surgir de una intensidad de conciencia infinitamente superior a la conciencia que ordinariamente conocemos. Podemos comparar el círculo de la vida del hombre con un circuito eléctrico interrumpido en el momento de la muerte, siendo la memoria la corriente eléctrica. Esta interrupción es suficiente para impedir el paso de la corriente de intensidad ordinaria de un punto a otro, pero si la intensidad de la corriente se aumenta grandemente, puede esperarse que saltara en forma de arco la brecha, generando una intensa luz y, al mismo tiempo, cerrando el circuito y permitiendo el paso de la corriente de uno al otro lado. Casi todas las tradiciones acerca de las aventuras del alma después de la muerte, contienen alguna referencia, a menudo inadvertida, a un punto en el que la memoria se suprime o se disuelve. La visión de San Macario de Alejandría, por ejemplo, describe cómo el alma, después de pasar 3 días liberándose del cuerpo y después de ascender al cielo para adorar a Dios, recibe órdenes de vagar durante 6 días en el paraíso donde contemplándolo todo, se transforma y olvida todas las penas que sufrió mientras tuvo cuerpo. Aquí podemos encontrar fácilmente la versión alterada de una leyenda verdadera, pues en esa visión la tendencia humana natural y el deseo de olvidar la infelicidad están justificados y la pérdida de la memoria en determinado momento se hace aparecer como algo deseable, en vez de algo mortalmente peligroso y que debe evitarse. En tal forma el significado total de la historia se invierte, pues el propósito de todas las leyendas originales, es exactamente el de que, en ese momento, la memoria debe conservarse a toda costa. Ese error, sin embargo, nos da una idea muy interesante sobre cómo puede ocurrir la pérdida de la memoria. Pues en esa visión, el olvido está conectado con el mundo del paraíso, es decir, el mundo molecular en el que hemos supuesto que el alma vuelve a vivir o revisa su vida pasada en forma intensamente comprimida. Antes habíamos estudiado la tremenda angustia emocional que produciría tal intensa concentración de memoria en todas las vidas ordinarias y podemos comprender que el deseo predominante del ego, en tales circunstancias, sea escapar de ese insoportable remordimiento, no recordar más, olvidar a toda costa.
En la novela simbólica de Ouspensky sobre la repetición, el protagonista que desea ardientemente una oportunidad de volver por su vida malgastada, conservando memoria de todos sus errores, encuentra al fin a un mago que le concede retornar como él lo desea. Y recordarás todo, agrega el mago, en tanto que no quieras olvidar. Este principio absolutamente fundamental que rige todas las manifestaciones de la memoria en la vida, debe aplicarse con vigor centuplicado a la memoria más allá de la muerte. Esa idea de un intenso deseo de olvidar, un ardiente anhelo de olvido, aparece con gran vividez en la leyenda griega del Eteo. Ahí, dijo las almas de cada hombre, sin retroceder, prosiguieron directamente bajo el trono de la necesidad, y cuando todos, hasta el último lo habían atravesado, juntos viajaron todos hasta el llano del Eteo, a través de un calor y hielo terribles. Y este llano carece de los árboles o plantas que crecen en la tierra. Dijo que ellos acamparon cuando ya era de noche, a la orilla del río del olvido, cuyas aguas nunca fueron contenidas en vasija alguna. Entonces fue preciso que todos bebieran una cierta cantidad de agua, pero aquellos que carecían de sabiduría, bebieron mayor cantidad de la debida, y cuando así lo hicieron olvidaron todo. Esta, sin embargo, es una versión incompleta de la leyenda más esotérica de Orfeo, que habla de dos arroyos de los cuales los muertos podían beber, el Eteo y el Memosine, olvido y recuerdo. Pues en la famosa tablilla de oro hallada en Petelia se daban instrucciones exactas al iniciado órfico cuya meta, habiendo logrado su purificación, es escapar definitivamente del ciclo de encarnaciones. El candidato debía evitar cuidadosamente las libres aguas de la fuente de la izquierda, a la orilla de la cual crecía un ciprés blanco, y dirigirse a los guardianes del pozo escondido de Mnemosine en las siguientes impresionantes palabras. Soy el hijo del cielo y de la tierra. Muero de sed, dame a beber el agua fresca del pozo de la memoria. Y los guardianes le darán de beber agua del pozo sagrado, y pasará a vivir por siempre entre los héroes. Así, exactamente, termina la misa rusa para los difuntos. Da eterno descanso en sueño bendito, oh Señor, al alma de este tu siervo que ha partido de esta vida, y haz que su memoria sea eterna. Y el coro responde 3 veces en crescendo: eterna memoria. Eterna memoria. Eterna memoria. Esta conservación de la memoria a través de la muerte, que implica una conciencia ininterrumpida, aparece siempre como el requisito previo para escapar a la repetición de vidas terrenas. Pero siempre se agrega que tal empresa es demasiado ardua para los impreparados. Aparte del hecho de que los hombres ordinarios no son conscientes de sí mismos ni siquiera cuando vivos y en plena posesión de sus sentidos, no pueden resistir ni puede esperarse que resistan el tremendo choque de la muerte sin perder aún la conciencia que normalmente poseen, como no puede esperarse que los hombres ordinarios resistan un gran dolor físico sin desmayarse. El desmayo es inevitable y es parte de los planes de la naturaleza para evitar a los hombres sufrimientos innecesarios, en tanto que no puedan comprender su uso y su valor. Antes hemos comparado el momento de la muerte y la fuga del ego de un estado celular a uno electrónico, con una explosión atómica. Y entonces pareció enteramente claro que tal transición debe inevitablemente producir la pérdida de conciencia que parece aceptarse en tantas leyendas. Como se dice en el mito de antes citado, era necesario que todos bebieran cierta cantidad de agua del olvido. El asunto, en suma, parecería ser, que tan pronto podría el alma liberarse por su esfuerzo, de la insensibilidad para darse cuenta de las extraordinarias posibilidades del mundo en el que se encontrara, porque la razón para que la mayor parte de las almas caigan en el completo olvido, era que carecían de sabiduría y bebieron más de lo debido. Así encontramos la segunda razón para la pérdida de la memoria. Esto está relacionado con el principio general de que un cambio de estado destruye la memoria. Nuestros cuerpos en un ambiente veraniego no pueden recordar sus sensaciones del invierno, ni a la luz del día lo que sentían en la obscuridad de las horas que preceden a la madrugada. Un ejemplo aún más claro puede encontrarse en el hecho de que el paso del sueño a la vigilia normalmente destruye la memoria de los sueños.
Así es que solamente una técnica muy especial de observación y, particularmente, un intenso esfuerzo para recordar en el momento de despertar, pueden permitir que un estudio consecutivo de los sueños se eleve hasta la conciencia diaria. Si consideramos el tremendo influjo de energía electrónica en el momento de la muerte como una versión enormemente intensificada del influjo de la luz y las impresiones que ocurre al momento de despertarse, comprenderemos por qué la memoria de la vida pasada, después de haber sido vivamente iluminada por un primer relámpago, inevitablemente debe tender a desaparecer. El recuerdo de los sueños se pierde al despertarse, y la memoria de la vida en el momento de la muerte, por razón de la misma ley que hace que los metales pierdan su poder de transmitir los sonidos tan pronto como transmiten la energía más intensa del calor, o que hace que las estrellas desaparezcan a la luz del sol. Para poder continuar observando las estrellas después del amanecer se requiere una técnica difícil y especial, como hacerlo desde el fondo de un pozo o mediante pantallas especiales. Así debe ser, también, con la retención de la memoria a través de la muerte. Pero el poder llevar la memoria de esta vida a otros estados posteriores a la muerte, para examinar su significado a la luz de las condiciones existentes ahí, no es más que la mitad del problema. Pues para aprovechar tales recuerdos, sería necesario llevarlos aún más lejos, combinados con recuerdos de mundos invisibles, a la siguiente vida. Y para hacer esto debe vencerse un cambio de estado aún más formidable, el relacionado con el nacimiento al mundo físico familiar. Es en verdad difícil imaginar cuál de los dos sería un choque más fuerte. El resultante de la pérdida de la forma física y la liberación informe al mundo electrónico en el momento de la muerte, o la pérdida de la protección de la matriz y la liberación al mundo de la luz, aire, ruido y frío en el momento del nacimiento. De acuerdo con la tradición hindú, según se expresa en el Vishnu Purana, es este último cambio el que más efectivamente destruye la memoria. El animal tierno y delicado existe en el embrión, flotando en agua, incapaz de respirar, provisto de conciencia, y trayendo a su memoria muchos cientos de nacimientos previos. Cuando el niño está a punto de nacer, se vuelve cabeza abajo y es expelido violentamente de la matriz por los potentes y dolorosos vientos del parto. Y el niño, perdiendo por un momento toda sensación, cuando se pone en contacto con el aire exterior, queda privado inmediatamente de conocimiento intelectual. En esta forma parece que encontramos dos clases principales de memoria que no poseemos y que podemos comprender que han sido destruidas en formas distintas. En primer lugar, carecemos de la memoria o recuerdo de nuestras anteriores existencias físicas. Esto, sin duda, es por la misma razón por la que carecemos de memoria de la mayor parte de nuestra presente vida, es decir, que es demasiado dolorosa para recordarla. En general no queremos recordar el pasado, preferimos ocupar nuestras mentes con un futuro imaginario, bastante incompatible con ese pasado. En esta forma la función de la memoria se atrofia. En segundo lugar, no tenemos recuerdo de otros estados de materia en los que pudiéramos haber existido antes de la concepción, ni de la inconcebible libertad y visión pertenecientes a los mundos molecular o electrónico. Y esto, parece también probable, es porque nunca aprendimos la técnica especial y terriblemente ardua de llevar la memoria por sobre un cambio fundamental de existencia. Toda alma de hombre por fuerza habrá visto las cosas que realmente son, dice Platón en Pedro. De otra manera no habría penetrado en esa criatura. Pero traer esas cosas a la mente por medio de estos no es fácil para toda alma, ni para aquellas almas que vieron las cosas allí por un corto tiempo, ni para aquellos que al caer a la tierra fueron presas del mal y, así, se volvieron hacia la iniquidad por las malas comunicaciones y olvidaron las cosas santas que habían visto antes. En verdad, pocos son los que se tienen presente en sí mismos la memoria en medida suficiente. ¿Cómo puede desarrollarse la memoria en medida suficiente para que un hombre se recuerde a sí mismo y lleve este recuerdo de uno a otro mundo, de una a otra vida? Primero debe comenzar con su vida presente. Después, independientemente de lo que pueda haber sucedido a las otras, esta ya está fotografiada dentro de él en todos sus detalles, como una película que ha sido expuesta pero no revelada.
Más bien diríamos que hay dentro de él muchas películas distintas, puesto que cada una de sus funciones hace y conserva sus propias grabaciones, un rollo de todas sus impresiones visuales, un segundo rollo de sonido y conversaciones que ha oído, un tercero de sus propios movimientos, un cuarto de sensaciones físicas, y así sucesivamente. En su cerebro, en sus ojos, en su garganta, los millones de percepciones que constituyen su vida, reducidas a una escala molecular o electrónica, yacen adormecidas pero intactas. Como hemos dicho ya, en el hombre ordinario estas películas no han sido reveladas, es decir, su contenido está olvidado, excepto cuando la atención es atraída en forma accidental a esta o aquella corta escena por algún parecido o contraste del presente. Pues es la atención o conciencia la que actúa como revelador. Así, pues, el hombre que desea desenrollar su memoria debe hacer que su conciencia actúe intencionalmente sobre sus grabaciones. Debe revelar, ahora, su película interna del pasado en lugar de esperar su súbita y aplastante revelación en el momento de la muerte. Primero esos recuerdos, de gente, lugares, incidentes críticos o triviales, que ordinariamente no son evocados en él sino por asociación, deben reproducirse en sucesión y a voluntad. Deben arreglarse por meses y por años. Deben reunirse, extenderse, y evaluarse, particularmente aquellos que están menos dispuestos a recordar. Pues es precisamente la inclinación a no recordar pasadas debilidades, situaciones embarazosas y fracasos, lo que mantiene al hombre como es, lo que le permite repetir las mismas fatales equivocaciones constantemente y sin dolor, o mejor, posponer todo el sufrimiento resultante del juicio hasta una última e insoportable experiencia. En tal virtud, la primera tarea del hombre que desea desarrollar su memoria es recordarse a sí mismo en el tiempo. Pero cuando trate seriamente de hacerlo así, se encontrará con muchas cosas de su pasado cuya repetición le es imposible admitir. Puede encontrar las primeras manifestaciones triviales de algún hábito que más tarde llegó a ser desastroso. Puede recordar el primer encuentro accidental en algunas relaciones fatales, o alguna negligencia tonta que condujo a una gran tragedia. Mirando y confrontando tales recuerdos, comenzará a conocerse a sí mismo. Verá lo que era, y es. Y se dará cuenta de que hasta aquí solamente estaba de acuerdo con su pasado, porque no lo recordaba. Estudiando su propia huella aún más lejos, puede ver tal vez que esos momentos dramáticos de su vida, tanto para bien como para mal, no están solos sino que fueron prefigurados por muchas situaciones anteriores, cada una de las cuales anunciaba la crisis futura en forma más completa y detallada. Puede aún parecerle que tales prefiguraciones representan una especie de memoria hacia atrás, el eco invisible de impulsos en el tiempo invertido, que ya habíamos adivinado. Y se dará cuenta de que para que la escena final sea actuada en forma distinta, estos ensayos deben también alterarse desde su propia infancia. Como consecuencia de esto, puede comenzar a desarrollarse gradualmente en él una especie de doble memoria. Verá desde luego lo que sucedió realmente, y lo que habría podido suceder si hubiera sido más concierne. Y mientras más claramente recuerde el pasado, mayor importancia concederá a estas nuevas posibilidades, que colocará en una futura repetición. La repetición, para él, estará relacionada con la idea de una posible conciencia. Comenzará a reconstruir su vida. Mientras más insista en estas reconstrucciones, más doloroso se volverá el contraste entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Esta es una parte necesaria del proceso, pues así como la conciencia es el revelador de la película de la memoria, así el juicio interno es el fijador. La finalidad toda debe ser revelar y fijar la memoria gradual e intencionalmente mientras se está vivo, pues del modo como un revelador demasiado fuerte o un fijador muy intenso no producen una fotografía sino que inevitablemente la destruyen, exactamente así la irresistible corriente de conciencia y juicio liberados por el estado electrónico es lo que destruirá la memoria en el momento de la muerte, a menos que haya sido ya revelada y fijada permanentemente durante la vida. En esta forma, recordando cada vez más viva y agudamente los cruceros de su pasado, el hombre se enfrentará a esta pregunta: ¿cómo hacerse a sí mismo una advertencia para encontrarlos la próxima vez?
cómo transmitirse a sí mismo, entonces, lo que siente ahora, tal vez pueda retroceder a la escena misma de alguna equivocación o de alguna oportunidad, y luchando con todas sus fuerzas por recordarse, esforzarse en relacionar a alguna pared o algún árbol grabado en su memoria la comprensión que desea transmitir. Podrá tal vez decirse que cuando él se encuentre ahí en su siguiente vida, la vista de este árbol debe recordarle el acordarse. Comprenderá, pues, que su única posibilidad consiste en hacerse consciente ahora. Entenderá en forma práctica el principio de que el único modo de que disponemos para comunicar la memoria a otra vida es por la fuerza de la conciencia en esta. Y verá que el propósito de adquirir conciencia en la vida es permanecer consciente a través de la muerte.